Buenas tardes a las personas que nos acompañan en la sala Zoom, así como aquellas que nos siguen a través de la cuenta Facebook del Colegio de Ingenieros del Perú. Reciban un cordial saludo del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales. Bienvenidos al curso virtual Cambio Climático, Conceptos, Instrumentos y Escenarios, que tiene como objetivo concientizar y orientar a la ciudadanía en conceptos claves del cambio climático, y por lo tanto el presente curso es organizado por el Grupo Impulsor de Acción Climática de los Colegios Profesionales del Perú con el apoyo del Ministerio del Ambiente. Mi nombre, me presento, soy Rómulo Lomparte Alvarado, decano nacional del Colegio de Matemáticos del Perú, y en esta ocasión los voy a acompañar en calidad de moderador en esta primera sesión. La agenda en esta primera sesión contempla los siguientes puntos. Palabra de bienvenida de la persona representante del Ministerio del Ambiente, explicación del contenido del curso de cambio climático, conceptos, instrumentos y escenarios, con exposición de la primera sesión del curso denominada Introducción al Cambio Climático, que es el día de hoy, desarrollo de la evaluación de la primera sesión, a cargo de expertos en el tema. Entonces, para abrir las palabras de bienvenida, y en esta palabra de bienvenida nos acompañará Rosa Mabel Morales Sarabia, directora general del Cambio Climático y de Certificación del Ministerio del Ambiente. Adelante, Rosa, bienvenida. Muchas gracias, Rómulo. No sé si... Ok, ahí estoy. Muchas gracias, Rómulo. Bueno, estamos aquí muy contentas de estar con todos ustedes. Efectivamente, como has mencionado, el tema del cambio climático es un problema global, efectivamente, pero con impactos locales. Entonces es muy importante tener claro de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático, tanto en términos de sus causas como de sus consecuencias. Estamos también muy contentas de estar aquí porque el trabajo que estamos haciendo con el grupo de interés de los colegios profesionales para la acción climática es un trabajo no solamente muy importante, sino que es parte de un colectivo muy importante de nuestra sociedad, que somos todos los profesionales. También trabajamos con la academia, con los jóvenes, entonces así vamos concatenando cada uno de los roles por los cuales pasamos, seguramente varios de nosotros, ¿no? Somos jóvenes, podemos estar trabajando por ese lado, pero luego también está todo el rol de la academia, y ya cuando entramos a la práctica profesional, hacer la acción climática, aplicar nuestros conocimientos profesionales a una labor, a una tarea que es urgente, es muy importante. Y respecto a la urgencia, como todos sabemos, el presidente de la República mencionó en el seno de las Naciones Unidas, en la Asamblea General, la importancia que tiene este tema para el Perú y que se refleja en esta idea de la emergencia climática. Entonces, este curso se constituye en parte de esos primeros pasos que debemos de dar para consolidar nuestra acción climática, y esperamos que los colegios profesionales puedan contribuir con todo lo que estamos haciendo desde el Estado, pero también desde su propio rol en la sociedad. Entonces, esperamos que los conocimientos que aquí se puedan impartir y en parte somos aportantes de este conocimiento, pueda servir precisamente para lograr ese cambio transformacional que tanto necesitamos, ¿no? Recordemos que la ciencia nos ha informado recientemente que ya de manera muy consolidada, muy fuerte, que tenemos esta década para hacer esos cambios, ¿no? Tenemos todavía una ventana de oportunidad, todavía es posible, la tecnología nos acompaña, la ciencia nos acompaña, y esperemos que esto podamos lograrlo, y que el Perú pueda contribuir también a este esfuerzo global, pero logrando nuestro desarrollo sostenible. Muchas gracias.
Excelente. Le agradecemos a Rosa por su participación, así como su apoyo en la formulación de este curso. Estimados asistentes, recordarles que el curso de cambio climático, concepto, instrumentos y escenarios, va a constar de 5 sesiones divididas de la siguiente forma. Esta primera sesión, introducción al cambio climático, hoy día viernes 15 de octubre. La sesión 2 será escenarios climáticos futuros, cuya fecha será el siguiente viernes 22 de octubre. La tercera sesión, instrumentos e iniciativa para la adaptación y mitigación al cambio climático, cuya fecha será el viernes 29 de octubre. La cuarta sesión, el cambio climático y las poblaciones en situación de vulnerabilidad, que ya estará desarrollado ya en el mes de noviembre, el 5, viernes 5. Y la quinta sesión y última sesión será aporte científico de los colegios profesionales al cambio climático, por desarrollarse el viernes 12 de noviembre. Les informamos a todas las personas que nos acompañan que se emitirán constancias de participación. Ojo, aclaración, constancia, no certificado, constancias a las que cumplan con los siguientes requisitos. Desarrollar la prueba de ingreso que fue enviada a su correo, ya ustedes lo habrán recibido, espero que lo hayan desarrollado. Asistir a las 5 sesiones del curso. Obtener un promedio mínimo de 14 en las evaluaciones. Así que, por favor, recomendable tomar nota y, bueno, se los recalcaremos más tarde también. Para las personas que aún no han desarrollado la prueba de ingreso, se va a colocar el enlace del mismo a través de el chat de esta sesión. Asimismo, si es que alguno de ustedes no está interesado en la constancia de participación, puede seguir el curso a través de la transmisión en vivo que estamos realizando a través de la cuenta del Colegio de Ingenieros del Perú. Para que el curso se lleve en forma adecuada, les recomendamos que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. Aseguren su registro de ingreso en cada una de las sesiones para contabilizar su asistencia. No olviden, por favor, ese aspecto. Nuestras sesiones van a tener una tolerancia de ingreso de 10 minutos. Pasado estos 10 minutos, ya no se va a permitir el acceso a la sesión. Todas sus consultas y comentarios, por favor, la realizan a través del chat del Zoom o por los comentarios de la cuenta Facebook que le mencionamos anteriormente. Las personas expositoras van a responder sus preguntas al finalizar cada una de las exposiciones. Y al finalizar la sesión, no olviden, por favor, atentos, tendrán 15 minutos para resolver 10 preguntas referente a lo expuesto. Volvemos a sugerir que tomen nota mientras se desarrollan las sesiones. La prueba se hará a través de un formulario Google que se les va a alcanzar. Bueno, sean bienvenidos a la primera sesión del curso Cambio Climático, Concepto, Instrumentos y Escenarios. Esta sesión se denomina Introducción al Cambio Climático. Y antes de presentar a nuestra primera expositora, recordarles que durante el desarrollo del tema pueden ir escribiendo sus comentarios y consultas a través del chat. Les recomendamos que tomen nota de las ideas principales para que tengan éxito al momento de desarrollar su evaluación. Listo, estamos preparados. Para el siguiente segmento de conceptos claves de cambio climático nos acompañará Silke Campos Conde, especialista en mitigación para el proyecto PMR del Ministerio del Ambiente. Silke es ingeniera ambiental de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con maestría en ecología, gestión y restauración del medio natural de la Universidad de Barcelona. Asimismo, es docente universitaria de pregrado en cursos relacionados en temas ambientales. Muy buenas tardes, Silke, bienvenida. Gracias Rómulo, y buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar presente en este curso, donde vamos a compartir un poco nuestras experiencias, vamos a hacer intercambio de conocimientos y profundizar también los conocimientos que todo el público trae. Entonces, antes de iniciar, bueno, esta soy yo. Voy a apagar mi cámara para no perder la conectividad y vamos a empezar con un video que Miguel lo va a colocar, un video bastante corto sobre cambio climático para poder entrar ya a los conceptos en sí. Gracias.
¿Has escuchado hablar sobre el calentamiento global? ¿Sabías que durante las últimas décadas los niveles del mar han aumentado? Todas estas noticias están relacionadas con el cambio climático. Para entender el cambio climático, primero debemos definir qué es el clima. El clima es un conjunto de condiciones atmosféricas que suceden en un lugar durante un tiempo prolongado. En los últimos siglos, el clima de toda la Tierra ha cambiado, alterando las condiciones habituales de un lugar en cuanto a sus precipitaciones o temperaturas. De esta forma, cada vez es más común la escasez de agua, la desertificación, la desaparición de lagos y la subida del nivel del mar. Además, han aumentado los desastres naturales, como las sequías, las inundaciones o las grandes tormentas. Todas estas situaciones son consecuencia del calentamiento global, es decir, el aumento de la temperatura que experimenta el planeta debido en gran parte a las acciones de los seres humanos. Pero, ¿por qué ha aumentado la temperatura del planeta? La Tierra está rodeada por la atmósfera, una fina capa gaseosa que permite que penetre parte de la radiación del Sol. Para ello, esta capa contiene gases que se denominan gases de efecto invernadero, cuya misión es absorber parte de esta energía recibida y mantener la temperatura del planeta. Uno de los principales gases de efecto invernadero es el CO2. Con la revolución industrial, las emisiones de CO2 empezaron a crecer por la utilización de combustibles fósiles como el carbón o el petróleo. A lo largo de los últimos siglos, la presencia en la atmósfera de gases como el CO2 han crecido y por lo tanto, su capacidad para retener la radiación solar se ha incrementado, aumentando así la temperatura media del planeta. El cambio climático afecta a todos los países del mundo, produciendo un impacto negativo en su economía, la vida de las personas y de todos los seres vivos. En los últimos 150 años, la temperatura media del planeta ha aumentado casi en 1 grado. Si la temperatura de la Tierra sigue subiendo, puede que miles de especies de animales y plantas desaparezcan para siempre. Los océanos se han calentado. Por este motivo, la cantidad de hielo ha disminuido y ha subido el nivel del mar. ¿Sabías que entre 1901 y 2010 el nivel medio del mar aumentó 19 centímetros? Esto podría provocar que algunos lugares desaparezcan quedando cubiertos por el mar. En un futuro se prevén consecuencias peores si no tomamos medidas urgentes. Cuidar del planeta está en nuestras manos. Sumemos esfuerzos en la acción climática. Bicentenario del Perú, 2021. Gracias. ¿Podemos pasar las diapositivas? Está bien. Siguiente, por favor, Miguel. Bien, en esta media hora que tenemos, en esta primera parte, vamos a aprender un poco sobre conceptos claves de cambio climático, los gases de efecto invernadero y el calentamiento global. Siguiente. Ante todo, creo que no podemos iniciar esta sesión sin traer nuestra memoria por qué estamos acá, ¿no? ¿Por qué estamos conectados virtualmente aquí en nuestra casa? Dar una mirada conjunta, ver los compromisos que todos tenemos, cada uno de nosotros tiene un compromiso con el planeta. Entonces, aquí hay algunas cifras bastante interesantes, ¿no? El planeta tiene más de 4.500 millones de años. La Amazonía es el hogar de 1 de cada 3 animales y plantas, y por ello es que se deben trabajar en acciones de adaptación, de mitigación, para conservar, para aprovechar nuestros recursos naturales, ¿no? Igual aquí nos dan un dato interesante, que la humanidad consume las riquezas que genera la Tierra hasta 1.75 veces más rápido del que los ecosistemas son capaces de regenerar, ¿no? Entonces, estos son algunos datos que nosotros debemos interiorizarlo para tomar acciones. Siguiente. Y estas acciones y estos datos se respaldan en la ciencia. Este año, si le damos un clic más, Miguel, aquí está. Este año el IPCC, seguramente todos ustedes han escuchado que es este grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático, que evalúa los conocimientos científicos relativos a cambio climático, que nació en 1988. Todos los científicos hacen este barrido de la información y proporcionan una base científica
para los tomadores de decisión, para los diferentes actores estatales, no estatales y a todos los niveles, para que se puedan formular políticas relacionadas con el clima. Entonces, este año el IPCC ha arrojado el primer reporte del primer grupo, ¿no?, del sexto ciclo de reportes que van a empezar a salir. Y en este reporte ya nos indica, ¿no?, nos da luces, confirma una realidad que es innegable y que todos somos parte, ¿no? Las concentraciones de CO2 en la atmósfera, ¿no?, cada vez son más altas, nos habla de la subida del nivel del mar, del nivel del hielo ártico, del derretimiento, y nuestro Perú tiene poblaciones y tenemos ecosistemas que son vulnerables. Entonces, por lo tanto, si es que sigue en incremento estas emisiones, este calentamiento, pues nos vamos a ver nosotros afectados. ¿Qué más podemos decir aquí? Que nuestro país agota sus capacidades ambientales a un ritmo tal que necesitamos los recursos de casi 1,5 Perú cada año. ¿Está bien? Un poco para sensibilizar. Siguiente. Aquí tenemos un gráfico interesante, The Global Risk Report, donde nos plantean dos ejes, ¿no? Un eje que viene a ser el impacto, ¿está bien?, de algunos elementos, y en el otro eje de las X nos viene la probabilidad. Entonces, aquí queda claramente, se puede visualizar que frente a una inacción climática, ¿no?, el riesgo es mayor. Entonces, si nos vamos a un cuadrante, nos damos cuenta de que el cambio climático, la acción tal vez errada, fallida, tardía en acciones de cambio climático, tiene un riesgo mayor, tanto para la población como para los ecosistemas, ¿no? Los eventos extremos del clima, la pérdida de la biodiversidad, los desastres naturales. Entonces, hay que prestar mucha atención a estos eventos, y las acciones que tenemos que tomar tienen que ser oportunas. Siguiente. Igual, en este anuncio, en este paper, llama la atención esta frase, que si aprendemos las lecciones del COVID-19, podemos abordar el cambio climático más informados sobre las consecuencias de la inacción. Y nosotros tenemos un gran aliado, que es la ciencia, ¿no?, los reportes. Entonces, toda acción se basa en la ciencia, y en eso también tenemos que trabajar. Sabemos que la pandemia actual, la COVID-19, ha puesto a prueba la capacidad de todo el mundo, de todos los actores, estatales y no estatales, para responder a una crisis de salud de magnitud mundial, ¿no? Cada uno de nosotros, por el bien de nosotros, ha tomado acciones, y creo que eso también lo debemos reflejar por el bien de nuestro planeta, en acciones relacionadas a mitigación y adaptación, que lo podemos hacer desde casa, cada uno de nosotros. Entonces, la COVID nos enseña que la salud del planeta está en nuestras manos. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, resaltó que ahora más que nunca es necesario esa solidaridad y la ambición para transitar hacia una economía sostenible, resiliente, baja en emisiones del carbón, donde nadie se quede atrás, ¿no? Y esto está ligado también con los objetivos de desarrollo sostenible. Siguiente. Entonces, como hemos visto en el video, nos ha hablado un poco sobre qué es el cambio climático. Entonces, aquí un poquito, el cambio climático está relacionado con esas actividades humanas que nosotros hacemos, el transporte, la industria, la deforestación, las cosas pequeñas que nosotros hacemos en nuestros hogares, que generan emisiones de gases de efecto invernadero. Y estos gases de efecto invernadero modifican, ¿no?, la composición de la atmósfera, porque van a incrementar su concentración. Entonces, esta alteración en la composición de la atmósfera va a traer cambios en el clima global, como el incremento de la temperatura, el cambio en la duración de las estaciones, ¿no?, que ya se van modificando, y que en muchas regiones del Perú ya se está sintiendo esas modificaciones, esas alteraciones, cambio en la distribución de las precipitaciones, entre otros. Entonces, estos cambios de clima también son diferenciados en cada región.
vamos avanzando. Entonces, en el video también nos mostraba la diferencia entre el tiempo y el clima. Yo creo que aquí ya estamos rodeados de academia y un poquito podemos diferenciar, ¿no? El tiempo, que es ese conjunto de fenómenos atmosféricos en un momento determinado, mientras que el clima es ese patrón de comportamiento de largos años, ¿no? Que se ha formado durante largos años y que corresponde, decimos, muy bien, Junín tiene tal temperatura, tal presión, tal humedad, su clima es tal, Lima, su clima es tal, pero el tiempo es variable y se puede cambiar, ¿no? Puede cambiar por horas, por días, en la mañana puede ser muy diferente al de la tarde. Entonces, para poder diferenciar entre tiempo y clima. Entonces, el cambio de clima está atribuido directa e indirectamente a la actividad humana, que altera e incrementa las concentraciones de gases de efecto invernadero y con ello la composición de la atmósfera global. Eso también nos dice el IPCC. Siguiente. Entonces, aquí tenemos un gráfico bastante interesante, donde lo que debemos resaltar y lo que llama más a nuestra vista es este cuadrito en rojo, ¿no? Que nos dice que en los últimos 40 años la temperatura de la Tierra ha subido al menos 0.85 grados. Entonces, aquí hacemos una relación con los objetivos que busca el Acuerdo de París. Entonces, si nosotros revisamos, los objetivos del Acuerdo de París están asociados a adaptación, están asociados a mitigación y están asociados a financiamiento. Y lo que busca el Acuerdo de París es que hagamos esfuerzos para no sobrepasar, ¿no?, los 2 grados Celsius, inclusive, ¿no?, limitarlo a 1.5 grados Celsius, porque las consecuencias serían catastróficas, serían muy diferenciadas, habrían muchas pérdidas irreversibles, ¿no? Y esto ya ha sacado el IPCC un reporte especial en el 2018, donde hace una comparativa, los efectos del 1.5 grados Celsius versus los 2 grados. Entonces, esta información es pública, se puede revisar en la página del IPCC. Hoy, ¿no?, en estos últimos años enfrentamos la temperatura más alta de los últimos 500 o quizá 1000 años en la atmósfera y en los océanos. También la Organización Meteorológica Mundial todos los años saca sus reportes y nos va indicando, ¿no?, el año 2020, el año más caliente, ¿no?, el año que ha tenido mayor temperatura respecto a los últimos años. Incluso indica por regiones, en América Latina, en Sudáfrica, en Asia. Entonces, es bien interesante que podamos revisar esta información. El efecto invernadero. Siguiente, Miguel. El efecto invernadero, no nos podemos tal vez sentir desconocidos por este efecto invernadero, porque gracias al efecto invernadero es que hay vida en el planeta, ¿no? Porque es un fenómeno natural mediante el cual la atmósfera, por su composición, retiene todo este calor. Pero el efecto invernadero, ¿no?, si es que se incrementa de forma súbita, puede tener alteraciones. Entonces, este efecto de absorción del calor por parte de todos los componentes que absorben el calor en la atmósfera, que va a incluir a las nubes, que va a incluir los aerosoles, que va a incluir los gases de efecto invernadero. Y aquí en la siguiente lámina tenemos algunas figuritas para poder un poquito conocer más del efecto invernadero. Siguiente, Miguel. Por ejemplo, en esta imagen vemos cómo empieza todo este tema del efecto invernadero, porque el sol calienta la Tierra, ¿no?, radiando toda la energía en forma de luz. Siguiente. Vemos que una parte, ¿no?, una parte de la energía solar que ingresa es reflejada nuevamente al espacio gracias a la atmósfera, ¿no?, y a los cuerpos cuya superficie es altamente reflectiva, como los glaciares, ¿no?, que estos actúan como un espejo. También en algún momento decían que toda la superficie que es blanca también refleja, es reflectiva. Las paredes de vidrio en un invernadero reducen el flujo de aire e incrementan la temperatura del aire en el interior. Y análogamente, pues los gases de efecto invernadero en la atmósfera mantienen el calor cerca del planeta y calientan la superficie, como el CO2, el NO2, el CH4, el metano. Siguiente. Entonces, aquí vemos que otra parte, ¿no?, en el anterior dijimos que una parte de la energía solar es reflejada, espacio. Aquí vemos que otra parte de la energía, ¿no?,
es absorbida por los océanos, por la Tierra, por la atmósfera, ¿no? Y que también producen el efecto invernadero. Entonces, sin este efecto invernadero, la temperatura promedio de la superficie del planeta estaría pues por debajo del punto de congelamiento del agua. Entonces, el efecto invernadero es bueno porque mantiene la temperatura de la Tierra en un nivel adecuado para la vida. Pero, ¿qué más podemos indicar aquí? Que hay muchos componentes del clima, tal vez como los océanos, las cosas vivas que afectan la concentración de los gases. Un ejemplo son las plantas que toman el CO2 y lo convierten en carbohidratos vía la fotosíntesis. Siguiente, Miguel. Entonces, aquí vemos, ¿no?, una gran acumulación de los gases de efecto invernadero, ya sea CO2, dióxido de carbono, sea óxido nitroso, el CH4, sea metano, que están en la atmósfera y mantienen el calor cerca del planeta y calientan la superficie. El problema es que si esta concentración de gases de efecto invernadero aumenta demasiado, ¿no?, la Tierra va a empezar a retener más calor y se va a calentar hasta niveles que va a poner en peligro a la población. Entonces, ahí es el problema de los gases de efecto invernadero. Entonces, si seguimos avanzando, ¿no?, si seguimos avanzando, podemos ver aquí un poco el efecto invernadero y el calentamiento global, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el efecto invernadero, efecto de absorción del calor, ¿no?, por parte de todos los componentes, y el calentamiento global, pues ese incremento en el promedio de la temperatura de la atmósfera terrestre, ¿no?, que puede ocasionar cambios en el clima global. Y aquí hay una palabrita bastante interesante que es la variabilidad climática, que es esas variaciones, ¿no?, que se dan en el estado promedio del clima en toda la escala temporal y espacial, más allá de los fenómenos meteorológicos individuales. Entonces, lo que podemos decir aquí respecto a estos primeros conceptos es que la temperatura de la Tierra es el resultado de un equilibrio entre la energía que recibimos del Sol, la radiación solar, y la energía que se libera al espacio exterior. Avanzamos, le damos unos clics más. Y nuevamente acá, para que quede bien claro, este incremento de los gases de efecto invernadero que va a tener como consecuencias este calentamiento global, ¿no?, esta alteración de la composición de la atmósfera y por ende el cambio climático, ¿no?, cambios en el clima global. Entonces, un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima, ¿no?, y que esto es observado durante periodos comparables. Siguiente, Miguel. Entonces, esa sería la definición del cambio climático que lo respalda el IPCC. Y aquí volvemos a traer en qué consiste el cambio climático, ya teniendo un poquito más de noción de los tres conceptos ya explicados, ¿no?, de efecto invernadero, del calentamiento global y de variabilidad climática. No nos olvidemos de esos tres conceptos: efecto invernadero, calentamiento global y variabilidad climática, ¿no?, que son esas variaciones en el estado promedio del clima en toda la escala temporal y espacial, más allá de los fenómenos meteorológicos individuales. Y en la siguiente lámina vamos a ver cómo se manifiesta el cambio climático. En el tema de temperatura, si vemos los hemisferios y vemos esta escala de colores, ¿no?, vemos en un escenario de mitigación agresiva, está bien, decir, toman todas las acciones, cómo iría el rumbo de la temperatura, frente a otro escenario que está en el lado derecho, ¿no?, si se mantiene el ritmo actual de las emisiones. Entonces ahí vemos claramente que el planeta se va a calentar, se pone todo en color rojo. Inclusive en cuánto de temperatura podemos llegar al Perú si estamos en el hemisferio sur, más o menos podría ser en 7, en 5 grados, ¿no? Entonces eso es un claro ejemplo. Tal vez nosotros, las personas, nos podemos adaptar de una forma más rápida a estos cambios bruscos que se van a darse, pero si nosotros pensamos en la flora y la fauna, ellos no se van a adaptarse
a la brevedad en la que nosotros quisiéramos. Entonces, tenemos que ir preparándonos y tenemos que de una vez implementar y acelerar nuestras medidas de mitigación y de adaptación. Eso es en temperatura, y también vemos en precipitación, que van a haber algunos hemisferios, algunas zonas donde la sequía va a estar presente y donde antes tenía mucha lluvia, y si es que vamos al otro escenario donde no hacemos nada, vemos que en algunas zonas la precipitación va a ser mayor, pero que en grandes zonas va a haber sequía, ¿no? Entonces, esa información podemos sacar de estas imágenes. ¿Cómo se manifiesta el cambio climático? Siguiente, gracias Miguel. ¿Cómo se manifiesta? Pues cambios en la temperatura global, cambios en la precipitación global, cambios en los océanos, en derretimiento de los glaciares, en los eventos extremos, ¿no? En la elevación de la temperatura global, en la migración y en la extinción de especies, ¿no? En los cambios potenciales de captura de pesca. Fuimos a tal zona y había la anchoveta, y ahora no está la anchoveta, pues la anchoveta busca tal vez corrientes de agua fría, pero por el cambio climático han ingresado corrientes de agua caliente y simplemente ya no están en la región en que siempre solemos pescar, ¿no? Disminución de la superficie glacial y de los casquetes polares, el derretimiento que van sufriendo nuestras montañas, nuestras cordilleras, nuestros glaciares. Las lluvias, las sequías, las tormentas, ¿no? Los deslizamientos de los terrenos, todos estos fenómenos están vinculados. Siguiente. Lo importante, ¿cuáles son las consecuencias del cambio climático? Porque lo tenemos que sentir para a veces tomar acción, ¿no? Y que no debemos esperar ello. Pues nuevamente aquí están las enfermedades, la alteración en la agricultura, las sequías, la pérdida de glaciares, y en las zonas urbanas las migraciones. Muchas veces si es que ya el terreno, la región donde estamos se ve afectada por el cambio climático y se vuelve simplemente un desierto, pues esa población va a tener que emigrar. Entonces hay una relación directa migración con cambio climático. Las olas de calor, que tal vez no lo sentimos en el Perú, pero muchas veces se manifiesta, ¿no? En otras regiones, en el hemisferio sur, en el hemisferio norte, perdón. Mayor polución de aire, el deslizamiento de terrenos. Siguiente, ¿no? Ahí vemos cuántas personas, ¿no? Un poco más, casi ya 2 millones, un poco más de 1.5 millones de personas en el mundo se han visto afectadas por desastres naturales desde el 2000. Y acá abajo nos dicen 32 millones de personas a nivel global abandonaron sus hogares a causa de inundaciones, de incendios forestales. Entonces, hay que sentir empatía, ¿no? O si no lo hemos vivido en carne propia, que sentir empatía y hay que impulsar las acciones. Siguiente. Aquí vemos, ¿no? Los gases de efecto invernadero. Tal vez solamente conocemos, sí, el metano. El metano es el gas de efecto invernadero. Pero miren, acá tenemos otros gases de efecto invernadero que tal vez nosotros desconocíamos, ¿no? El óxido nitroso, ¿dónde lo podemos encontrar? En el uso de fertilizantes, en la quema de árboles, ¿no? En la refinación de petróleo. Si hablamos del hexafluoruro de azufre en los sistemas de distribución de electricidad, ¿no? Si hablamos también del hidrofluoruro de carburos en las refrigeradoras, en el aire acondicionado. Entonces, en ciertas actividades y elementos que consumimos nosotros, que tal vez compramos o actividades que requerimos, están presentes los gases de efecto invernadero. Así como también está, por ejemplo, el metano, el CH4 en los cultivos de arroz, en la ganadería, en la descomposición de los desechos orgánicos, en las aguas residuales. Por eso que es tan importante tener plantas de tratamiento de agua residual, es tan importante tener rellenos sanitarios para ver dónde están yendo nuestros residuos y cómo está contribuyendo a los gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, algo importante aquí es de que los GI son gases que se encuentran en poca proporción en la atmósfera, ¿está bien? En poca proporción en la atmósfera, pero cada uno de estos gases tiene una capacidad diferente de atrapar el calor en la atmósfera. Y eso es algo que a ellos les caracteriza, ¿no? Por eso es que se les denomina ese potencial de calentamiento global.
todos ellos pertenecen a un grupo de gases de efecto invernadero de larga duración, porque son químicamente estables, se mantienen, perduran en la atmósfera durante periodos largos, ¿está bien? Puede ser desde una década, estamos hablando ya de década, 10 años, a varios siglos, ¿está bien? Entonces, si vamos en la siguiente diapositiva, ahí nosotros podemos ver ese potencial de calentamiento global, que es muy diferente y que varía de gas a gas. Si una tonelada de CO2, de dióxido de carbono, pues tenía un potencial de calentamiento, si comparamos con el metano son 30 veces más. Y el metano, recuerden que está en aguas residuales, está en el tema de nuestros residuos, si hay un mal manejo, una mala disposición, si no se tratan las aguas. ¿Y qué pasa con el óxido nitroso? ¿Cuántas veces más nos dice que tiene ese potencial de calentamiento? 265 toneladas de CO2. Entonces, es bien importante conocer este potencial de calentamiento global, ¿no? Cada uno de los gases tiene una capacidad diferente de atrapar el calor en la atmósfera. Entonces, no nos olvidemos de ese término. Siguiente, Miguel. Entonces, aquí un poquito también podemos ver que hay otros gases contaminantes del aire y a veces un poco confundimos, ¿no? A veces decimos, hay contaminación de plomo, gases de efecto invernadero. Entonces, ahí hay un poquito que diferenciar los gases de efecto invernadero con otros gases contaminantes del aire, ¿no? Permanecen en el ambiente estos gases contaminantes desde días hasta años, pero dijimos que los gases de efecto invernadero tienen mayor temporalidad, ¿no? De décadas hasta siglos. Entonces, tienen efectos estos gases contaminantes a la salud y al ecosistema, a la salud de las personas, ¿está bien? En cambio, los gases de efecto invernadero están más ligados a los ecosistemas, ¿está bien? Actúan a nivel local y global, ¿no? Los gases de efecto invernadero actúan más a nivel global, tienen un impacto global. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Por ejemplo, las partículas de PM10, de PM2.5 y que se hace monitoreo en varias empresas, ¿está bien? Todas las empresas industriales prácticamente hacen este monitoreo. Plomo en minería, en fabricación de batería, ¿no? El dióxido de azufre en las refinerías, el sulfuro de hidrógeno, ¿no? Dióxido de nitrógeno. Entonces, aquí el tip es separar, ¿no? Los gases contaminantes versus los gases de efecto invernadero. Siguiente, Miguel. Y en esta torta vemos las emisiones y remociones del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Entonces, un inventario de gases de efecto invernadero, para tenerlo todos mapeado, es una rendición de cuentas de la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten y que eliminamos hacia la atmósfera durante un periodo de tiempo específico. Puede ser un año, ¿está bien? Pueden ser 2 años, entonces un tiempo específico. Y este inventario de gases de efecto invernadero, y que en el Perú tiene su inventario, nosotros podemos revisar la página de Infocarbono y está toda la información de nuestros inventarios, ¿no? Un inventario también proporciona información sobre actividades que causan, que son las fuentes de gases de efecto invernadero, las emisiones, como los sumideros de gases de efecto invernadero, las remociones, ¿no? Las absorciones de los gases y de sus precursores de la atmósfera. Entonces nosotros aquí rápidamente vemos algunos sectores, ¿no? Por ejemplo, el desechos, agricultura, procesos industriales y uso de productos, energía, el uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura, que es el UTCUS, ¿no? Entonces ahí vemos en la torta el porcentaje de las emisiones. ¿Qué sector contribuye más? ¿Saben? ¿Qué sector contribuye más? Siguiente, Miguel. Y en la siguiente torta, que es el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 2014, creo que la anterior, Miguel, se puede ver con... Ok. Creo que yo tengo otra perspectiva. Seguimos nada más. Entonces, en estas fuentes de emisión, por ejemplo, el sector energía, ¿no? Y que se tiene para todos los sectores, ¿no? Aquí, ¿qué podemos decir? Que todo proceso o actividad que libera a la atmósfera un gas de efecto invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de efecto invernadero es una fuente de emisión.
Ejemplo, sector energía. Ejemplo, sector desechos. Ejemplo, el sector también construcción, ¿no? Y aquí vemos todas las fuentes de emisión del sector energía. La generación de electricidad y calor por las plantas, por las centrales, ¿no? Por ejemplo, las centrales térmicas. ¿Qué más? Quema de combustibles en el transporte. ¿Qué tipo de transporte? Puede ser aéreo, por ferrocarriles, navegación marítima. ¿Te van a generar una quema de combustible? Sí. Y por lo tanto, ¿va a haber una emisión de gas de efecto invernadero? Sí. ¿Está bien? ¿Qué más? La quema de combustible para generar electricidad y el calor propio de nuestras casas, de las industrias, también es una fuente de emisión. Entonces vamos avanzando porque nos va a ganar el tiempo. Siguiente, ¿cómo somos parte de las causas? ¿No? Miren, ejemplos bastante concretos. ¿Qué tenemos en nuestra casa? Tenemos nuestro equipo eléctrico, ¿está bien? Estamos consumiendo energía. Cocinamos, tenemos nuestro hornito, tal vez la abuelita tiene su cocina a leña. Igual, está generando gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, no reciclamos nuestros residuos, existe la deforestación, el inadecuado uso del agua, el uso de transporte privado, ¿está bien? Ahora creo que hay mayor cantidad de personas que nos estamos movilizando con bicicleta y creo que eso es bueno, ¿no? Siguiente. Entonces, en resumen, ¿no? En resumen, acá nos dice que los efectos del cambio climático se presentan en los diversos sistemas, en ecosistemas, que viene a ser, por ejemplo, si hablamos de ecosistemas, los océanos, la biodiversidad, en los sistemas humanos, en las actividades que realizamos, en los sistemas urbanos también, ¿no? En todas esas actividades de transporte, de construcción, nuestros estilos de vida, en los sistemas económicos, en esas actividades de energía, de fabricación, las industrias. Entonces, los gases de efecto invernadero nos acompañan en las actividades que nosotros realizamos, que la humanidad realiza. Entonces, eso resaltarlo. Y en la siguiente están las 9 razones por las cuales el Perú es un país particularmente vulnerable ante los efectos del cambio climático, y esto es reconocido bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ¿no? ¿Por qué somos tan vulnerables? Porque tenemos zonas propensas a desastres naturales, porque tenemos zonas áridas y semiáridas, porque tenemos ecosistemas montañosos, nuestros glaciares tropicales, tenemos zonas urbanas con alta contaminación. Entonces, estas son algunas de las razones, las 9 razones por las cuales somos un país particularmente vulnerable, tanto nuestra población como nuestros ecosistemas. Siguiente, avanzamos. Entonces hay un desafío, ¿no? Tenemos nuestro desafío climático, que es de todos. Entonces aquí algunas soluciones, algunas acciones. Vamos avanzando, Miguel. Y esto es interesante, ¿no? Si no actuamos, miren, si no actuamos, se estima que el impacto del cambio climático en el Producto Bruto Interno, en el PBI del Perú, significaría una reducción en un 6.8% al 2030. ¿Está bien? Y hay datos que ya están trabajando las universidades, la academia, ¿no? Están haciendo valorizaciones y van sumando a toda esta fuente de conocimiento. Y por último, ¿no? Aquí está esta imagen. ¿Por qué la acción climática es una oportunidad de desarrollo? Es posible la acción climática y nosotros debemos trabajar, debemos apalancar desde el ámbito que nos encontremos estatal, privado, academia, a través de investigaciones, de proyectos piloto. Entonces, creo que desde cada ámbito que nos encontremos, todos somos parte de la solución, porque el cambio climático nos va a afectar, sus efectos, sus impactos, nos va a llegar a todos, ¿está bien? Tal vez uno puede pensar que esté en casa, sí, no, a mí no me afecta, pero de acá a 5 años, tal vez los productos que consumes, que vas a comprar en el mercado, ya no van a estar. Los animales que visitabas ya no van a existir, te va a afectar. ¿Bien? Entonces, en un contexto de COVID, ¿no? En un contexto de COVID, aquí como se menciona, ofrece ventajas para una reactivación económica baja en carbono y resiliente al cambio climático, para inyectar la naturaleza en los proyectos, ¿no? Que el inversionista vea que los proyectos tienen que contemplar esa mirada de medio ambiente. Y ya desde el ministerio se viene trabajando, ¿no?
Se viene trabajando con la Ley Marco de Cambio Climático, con el reglamento que da orientaciones, que plantea lineamientos para incorporar medidas de adaptación y mitigación en los proyectos de inversión pública y también los proyectos regulados por el sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Entonces, con esta presentación yo termino aquí. Más bien, muchas gracias por su atención y quedo atenta si es que hubiera alguna consulta. Gracias, Miguel, también por la proyección. Gracias, Silke. Bueno, vamos a recopilar las consultas del público y te las iré leyendo una por una. Voy a coordinar con Miguel. A ver. Bien, acá tengo una, Silke, por favor, atenta. Las actividades extractivas, minería, también generan emisión de gases de efecto invernadero. Claro, todas las actividades que realiza el ser humano, ¿no? Generan emisiones de gases de efecto invernadero. En minería vas a consumir energía. Vas a consumir energía y justo hemos visto en la diapositiva, ¿no?, que el sector energía tiene sus fuentes, tiene sus actividades. Entonces, en minería va a haber un campamento, este campamento van a haber trabajadores, van a consumir alimentos, por lo tanto vas a generar residuos. ¿Qué haces con esos residuos? ¿Dónde lo llevas? ¿A un relleno sanitario? ¿Lo vas a vertir? Te genera emisiones, el metano. Vas a generar, los trabajadores van a generar efluentes, y esos efluentes, ¿no?, te generan metano, un gas de efecto invernadero. Entonces, sí se genera gases de efecto invernadero y a la vez se generan también gases contaminantes, pero eso ya viene esa parte, ¿no? Así es, Rómulo. De acuerdo, gracias. La siguiente, por favor, refréscanos. ¿Cómo actúa el calentamiento global ante el cambio climático? A ver, en las primeras diapositivas, creo que y en el videíto, ¿no?, hemos visto todos los efectos que puede tener el calentamiento global, ¿no? Todos los efectos que puede tener sobre la población, sobre el ecosistema, sobre nosotros. Entonces creo que esa parte está un poquito más clara. Igual nosotros podemos revisar nuestra ley, nuestro reglamento, donde están fijados todos estos conceptos. La última pregunta, ¿se puede capturar CO2 para la invernación de los suelos? Hay muchas metodologías, si no me equivoco, Suiza lo está impulsando, ¿no?, que le llama tecnologías modernas que captura el suelo, que captura el CO2 y lo entierra, no solamente en el suelo, sino lo entierra en el mar. Entonces, pero estas tecnologías, y hay muchos papers, ¿no?, están en investigación, porque también tenemos que ver cuál va a ser ese efecto, ¿no?, cuál va a ser ese impacto. Entonces, de haber tecnologías para secuestrar el CO2, sí las hay. Y antes de terminar, tal vez sí me gustaría compartir con ustedes, revisen la página del UNCCC eLearn, porque ahí hay cantidad de cursos que son gratuitos y todos están relacionados a cambio climático, ¿no? Entonces, si les interesa el cambio climático, ahora les voy a colocar en el chat, inscríbanse, son gratuitos, hay en inglés, la mayoría son en inglés, algunos otros que son en español, y hay de diversos temas de cambio climático. Entonces, creo que es una buena base. Gracias, Rómulo. Gracias, Sebastián. También la exactitud y la precisión en tu charla, así que estamos a tiempo y estamos avanzando con los tiempos precisos. Muy amable. Gracias nuevamente. Bien, agradeciendo a Silke por acompañarnos el día de hoy. Una información más para los asistentes. Algunos están haciendo consultas sobre los archivos PowerPoint. Estos van a ser remitidos la siguiente semana, así que no se preocupen, se les va a alcanzar. Bien, para el segundo segmento de la sesión de marco institucional normativo nos acompaña María Angélica Rondón Mestanza, coordinadora de la Estrategia Nacional de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente. María Angélica es abogada de la Universidad de Lima, con estudios de diplomado en Energía y Cambio Climático en la Universidad Complutense de Madrid, con experiencia en temas relacionados a Derecho Ambiental y Regulación Energética.
Muy buenas tardes, María Angélica, bienvenida. Gracias por tu presencia. Hola, ¿qué tal? Gracias, Rómulo, por la invitación. ¿Me escucha? ¿Sí? Por la invitación, para mí es un placer estar con ustedes y compartir el marco internacional y nacional sobre el cambio climático. Prendo la cámara, pero soy yo, pero para asegurar la conectividad voy a prender la cámara y poder iniciar con la presentación. Muchas gracias. Espera. Ya. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Así es, sí, se puede ver. Ok, ya. Entonces, ahora un poco después de haber escuchado todo el contexto de cambio climático, las causas y los impactos que generan en nuestro territorio, permítame hablar sobre el marco internacional. Ante esta problemática, ¿qué hicieron los países para solucionar este problema de cambio climático? Entonces, un poco la política climática internacional. Pero la primera pregunta que nace es, ¿por qué es tan difícil enfrentar el cambio climático? No sé, no hay una política específica, monetaria, cambiaria o una vacuna, como decimos, para poder enfrentar el cambio climático. Es difícil o es un gran desafío porque estamos hablando de un bien global. O sea, no importa dónde, como lo explicó Silke, no importa dónde se emitan los gases de efecto invernadero, la interferencia al sistema climático planetario, los efectos se van a dar para todos. Entonces, es un desafío colectivo. Y con ese entendido es que desde el año 1992, que se inició esta preocupación a nivel mundial por todos los países para enfrentar esa problemática. Y responde a la evidencia que surgió en ese momento con el primer informe del panel intergubernamental de cambio climático, que el IPCC, que en ese momento decía que es probable que las actividades humanas puedan causar estas interferencias en el sistema climático planetario, ¿no? Porque existe esta comparación entre el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero con el aumento de la temperatura a nivel planetario. Y en el 1992 los países con esa evidencia científica dijeron, nos vamos a comprometer a estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Es decir, no han designado un presupuesto, una cantidad, sino como sabemos que esos gases de efecto invernadero, como se ha explicado, son necesarios para poder garantizar la supervivencia del ser humano en el planeta, pero lo que necesitamos es poder estabilizar esas concentraciones de gases de efecto invernadero para que no impedir que exista esa interferencia. Sin embargo, esos compromisos y en ese momento sabían que eran insuficientes. Necesitamos compromisos mucho más puntuales por parte de los países que en ese momento tenían esta responsabilidad histórica de esas emisiones, ¿no? Que nace desde la revolución industrial en 1783 más o menos, que se inició, y es anecdótico porque eso se inició justamente con la revolución industrial en Inglaterra, y ahora la COP26 va a ser nuevamente en Inglaterra, y obviamente se supone que siempre es un país que muestra liderazgo y en estos temas de desafío o de liderazgo mundial. En ese momento el protocolo de Kioto tenía un periodo de tiempo de implementación, 2008 a 2012, y donde solamente estaban comprometidos los países desarrollados. Entre 1997 hasta 2009, que más o menos antes que entre en vigor el protocolo de Kioto, el mundo fue cambiando. El mundo fue cambiando y lo que se buscaba era tener un acuerdo internacional que pueda involucrar a todos los países. Y es así que en el 2019 se intentó tener un acuerdo jurídico vinculante sobre compromisos puntuales, muy parecido al protocolo de Kioto con porcentajes. Sin embargo, en el 2009 no se logró, ¿no? Y muchos que están dentro de este mundo multilateral de cambio climático
dicen que obviamente no se logró leer ni entender cómo había cambiado el rol de muchos países y no se logró realmente comprometer a todos. Sin embargo, se dieron muchas luces o acuerdos que dieron luego, sirvieron para dar base a las siguientes negociaciones. Es así que en el 2010 en Cancún, en la COP16, es que se logra poder reconstruir esta confianza a nivel internacional. Los países líderes, digamos, con esta responsabilidad histórica, se comprometieron a poder movilizar el financiamiento, más de 100.000 millones de dólares antes de 2020, y se va recobrando esta confianza para poder nuevamente iniciar con ese proceso de negociación para poder tener un acuerdo jurídico vinculante que puedan estar comprometidos todos los países. Es así que en el 2011, en Durban, lo que se logra es tener esta ruta, que es la plataforma de Durban, que se llama, que se va a iniciar estas negociaciones, ya no con un plazo más o menos de 2 años, que es normalmente que eran los plazos establecidos para poder tener estas negociaciones o obtener un paper o un documento de negociación a nivel internacional, si no se da un lapso hasta el 2015. Es así que, bueno, en el 2012 lo que sucede es que el protocolo de Kioto tiene que tener, se establece un segundo periodo de compromiso del protocolo de Kioto. Y es recién a partir del 2013 que se logra establecer este proceso basado en la confianza para poder determinar cómo es que todos los países del mundo pueden ayudar a, como lo habías dicho, a ese desafío global. Y es ahí que sucede como eso llamamos, un punto de inflexión en las negociaciones internacionales, porque lo que antes se venía sucediendo era de que había digamos, una imposición o un tratamiento, lo que se llama de arriba hacia abajo, de tratar de decir, no, a cada país le vamos a dar un porcentaje de carbono que tiene que emitir 100, 200 partes por millón, ¿no? Que eran como que el top down. No, lo que ahora en el 2013 lo que se logró y se logró entender realmente es que no, cada país va a contribuir a esos esfuerzos globales, que es lo que se conoce como las contribuciones determinadas a nivel nacional, que por sus siglas en inglés son NDC. Entonces, es ahí donde viene toda esta figura de que los países lo que van a decidir es definir cómo voy a contribuir ese esfuerzo global de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir con el objetivo final, que no nos olvidemos, el objetivo final para los que todos estamos, digamos, trabajando o empujando es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera para poder impedir que el ser humano siga interfiriendo en todo el sistema climático. Y es así que luego llegamos a 2014, que es en la COP20. Nosotros, Perú fue facilitador, también es un hito nosotros en la gestión pública de cambio climático, porque hemos logrado el involucramiento de otros sectores digamos, que no estaban en este círculo. Se ha logrado realmente poder promover, impulsar procesos a nivel, en la agenda nacional, en tema de bosques, en tema de la sostenibilidad de las actividades pesqueras, ¿no? Produce, fue un gran aliado también en ese momento, y lo que se logró a nivel internacional fue preparar el documento o el borrador del texto de negociación que se logró aprobar en el 2015 en París. Y además, todos recuerdan el espíritu de Lima. Se logró también que las NDC no solamente sean en términos de mitigación, sino también en términos de adaptación. Y finalmente, en el 2015 se logró el acuerdo de París. Entonces, ¿qué es lo que tenemos dentro del régimen internacional de cambio climático? Una convención, que es la Convención Marco, que tiene un objetivo final, que es concentrar las estabilizaciones de gases de efecto invernadero, que es como que decimos, tiene 2 hijitos. Uno, protocolo de Kioto, que simplemente están comprometidos los países en desarrollo entre un periodo a otro periodo, que ya tiene una fecha de vencimiento. Y luego lo que tenemos es el Acuerdo de París, que es un acuerdo donde están que tiene unas características y que nosotros le llamamos que es un acuerdo híbrido. ¿Por qué? Porque a nivel internacional lo que significa que es un acuerdo
infinito, no tiene un periodo determinado, o sea, no tiene que el Acuerdo de París va desde 2015 hasta 2030 y ahí tenemos que volver a negociar otro acuerdo. No, lo que es el Acuerdo de París es que hace una arquitectura que va a tener compromisos y periodos de implementación, de reporte y monitoreo. Y acá están comprometidos todos, países desarrollados, países en desarrollo, países menos desarrollados y las pequeñas islas. Todos los países se han comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a ese esfuerzo global de no sobrepasar los 2 grados centígrados del planeta y hacer el esfuerzo por no sobrepasar el 1.5 grados. Entonces es un instrumento que es vinculante, es que no tiene límite de vigencia, y que tal vez obligaciones tanto de mitigación como adaptación. ¿Y cuál es la arquitectura que tenemos? Como les decía, como es la arquitectura que es el compromiso de todos los países, es cada 5 años, todos los países tienen que comunicar cuáles van a ser esas contribuciones para los esfuerzos globales. Y no solamente eso, sino nos hemos comprometido a rendir cuentas. Cada 2 años, los países a partir de 2020 tenemos que reportar cómo va el avance del nivel de implementación, tanto de nuestras medidas de reducción de emisiones, pero también de adaptación. ¿Para qué? Para luego tener una evaluación periódica global, un balance global de decir cómo todos los países, porque el desafío es global, no es individual, es global, cómo estamos avanzando y cómo esas contribuciones determinadas a nivel nacional ayudan a cumplir el objetivo del Acuerdo de París, que es mantener nuestra temperatura por debajo del 1.5 grados, porque eso es lo que la ciencia nos ha establecido. El IPCC al día de hoy, a 2021, como les he comentado, en 1990 el IPCC dijo, es muy probable que las actividades humanas sean lo que ocasionan los gases de efecto invernadero y todo el aumento de la temperatura. 2021 han tenido que pasar más de 20 años para que el IPCC, ahora en el último informe que acaba de ser publicado en septiembre, lo que dice es, no hay duda, es inequívoco que los seres humanos vienen ocasionando este incremento de la temperatura a nivel planetario. O sea, nuestras emisiones y nuestras actividades son las responsables de que exista esta interferencia dentro de un sistema climático planetario, ¿no? Y todo lo que eso ocasiona por el aumento y la intensidad en la ocurrencia de estos eventos climáticos extremos. Entonces, esa es un poco la arquitectura que es del Acuerdo de París, por eso dice que no tiene fecha de vencimiento, sino es lo que te marca es una arquitectura, un mecanismo de ambición que nosotros le llamamos, ¿no? Hay compromiso de NC que tienen que establecer, definir cada país. Hay una implementación, obviamente no solamente es de mitigación, sino también de adaptación, y también depende mucho de todo el tema de financiamiento y la cooperación que se puede recibir al respecto. Un tema de reporte, tenemos que nosotros rendir cuenta y de forma robusta, evitando la doble contabilidad y procurando tener esta integridad ambiental en las medidas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, para luego tener un balance global, de ver exactamente cómo vamos en el logro de los objetivos del Acuerdo de París, si estamos o no logrando no sobrepasar los 1.5 grados, y con ese progreso colectivo poder nuevamente definir nuevos compromisos de NS, o sea, como que el círculo se vuelve a dar. Entonces es una arquitectura que nos va a permitir a nosotros poder cumplir con ese objetivo y el sentido de urgencia y de ambición. No sé si acá se puede ver acá es un video. Se escucha, ¿verdad? Pero no se escucha. No sé. No se escucha, habría que compartir el audio ahí, por favor. Alison. Uy, María, ¿en tu equipo hay forma de compartir el audio? ¿cómo hago para compartir? A ver, acá, a ver. En donde Ahí. dice
donde dice reiniciar el audio, en tu micrófono hay una flechita, le das clic y ahí lo... A ver, mi micrófono del... Zoom. A ver. Si no, nos lo pasa sin... en el micrófono de... A ver. A ver. Si no Espera, no voy a caer. No puede ser posible, a ver. Completar. No, no. No, Mm, no lo No, escucho. lo puede compartir para que Alison o Sí, con Miguel lo compartamos. A Miguel ver, a ver. lo pueda reproducir. Bueno, yo les puedo dejar la PPT también, ¿no? De repente cada uno con más calma lo puede chequear. Lo que se muestra acá un poco es el tema de cómo hay muchos componentes, digamos que muchos hablan de la órbita, del tema, digamos que el planeta se está orbitando de distintas formas, que hay el tema de las manchas solares, o sea, todas esas combinaciones y esas variables dentro de la ecuación no explican por sí misma el cambio climático, ¿no? Y que es un desafío realmente global y que depende de cada acción y de todos los actores. No hay una medida única que va a solucionar el cambio climático. Necesitamos de todos y de cada uno. O sea, es complejo y por eso es que nosotros, y vamos a ver lo que vamos a ir entrando ahorita, es cómo a nivel nacional nos estemos preparando para poder cumplir con esos compromisos. Pero también otra idea fundamental es que el cambio climático no es que es una agenda internacional separada y que va sola en el mundo, ¿no? Sino el cambio climático y el Acuerdo de París está articulada con los objetivos de desarrollo sostenible, con la Agenda 2030, está relacionada casi con más de los 11 objetivos de desarrollo sostenible. Si bien es cierto, tiene un objetivo único que es la acción por el clima, pero también tiene elementos e indicadores relacionados a tener energía limpia y asequible, a tener infraestructura resiliente al cambio climático, a tener ciudades sostenibles, a reducir, digamos, a tener cambiar nuestros patrones de producción, tener un consumo mucho más responsable, a poder garantizar la disponibilidad del agua, a tener todo el tema de transitar a empleos verdes, a poder reducir las brechas de género para poder enfrentar el cambio climático, a reducir la pérdida de la diversidad biológica que puede garantizar y aumentar los servicios ecosistémicos que a los vez nos van a ayudar a contener los desbordes de los ríos y los deslizamientos de tierra, a poder garantizar los recursos hidrobiológicos, ¿no? A pesar de todas las variaciones en la frecuencia y temperatura. Entonces, el cambio climático, si bien es cierto, se manifiesta en el ambiente, pero no es un tema ambiental, es un tema de desarrollo. Y lo que debemos buscar es que la variable, digamos, si usted, digamos que esa es la audiencia, desde los colegios profesionales, cada uno desde su rol, lo que debemos buscar es incluir la variable de cambio climático, la variable ambiental en las políticas económicas, en las políticas de desarrollo, ya sea a nivel macro, digamos, si estamos hablando a nivel de Estado, y también a nivel de empresa o a nivel, digamos, de cada sociedad. O sea, que el cambio climático no es que simplemente esté arrinconado de un tema de dirección ambiental o dirección, no, tiene que estar dentro de la planificación, de la formulación de un proyecto, de la planificación de una actividad económica, porque es la única forma de poder lograr la resiliencia y que la inversión sea sostenible, que la infraestructura, los bienes y servicios que vamos a brindar desde cada uno de nosotros, ya sea el Estado o el privado, a los ciudadanos, tiene que ser resiliente a los impactos del cambio climático. Bueno, necesitamos una acción climática urgente. Hay un llamado de urgencia para poder implementar estas medidas. Permítanme ahora poder hablarles de qué es lo que estamos haciendo a nivel nacional. Entonces, en este contexto, ya con los compromisos internacionales que hemos asumido como países, ¿y qué está haciendo el Perú? ¿Cómo hemos avanzado? ¿Cómo el Perú va a asumir estos compromisos, este nuevo desafío global? Bueno, ¿qué tenemos a nivel de política climática nacional?
Como lo hemos comentado, nosotros hemos sido anfitriones y hemos facilitado las negociaciones de cambio climático en el 2014. Hemos ratificado el Acuerdo de París. En el 2015 también, ese mismo año, hemos aprobado nuestra Estrategia Nacional de Cambio Climático. Si bien es cierto, está en el mismo año del Acuerdo de París, lo que sí debemos mencionar es que esta estrategia no responde a esos desafíos que teníamos o a esos nuevos compromisos que hemos asumido. No es una estrategia que fue elaborada con 3 años de anticipación, porque más o menos es lo que demoraba una política pública para poder formularse y que logró ser aprobada en el 2015. Pero a partir del 2018, con la aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático, es que marcamos un hito en la gestión pública de cambio climático en el Perú, porque establecemos nuestra arquitectura, que le hemos llamado gestión integral de cambio climático, para poder responder a estos desafíos, a estos compromisos que hemos asumido. Vamos a ver exactamente cuáles son esos roles, cuáles son esos actores más adelante que se ha dado a partir de esta nueva institucionalidad y línea base legal que se ha aprobado. En el 2018 también tenemos nuestro informe final, que ha sido un logro también a nivel de Estado, porque nos ha tomado 2 años con los sectores poder definir cuáles son esas medidas de mitigación y adaptación para poder cumplir con nuestro compromiso de NDC, que es nuestro desafío climático. O sea, si bien es cierto, en ese momento teníamos una visión de 30% de reducción de emisiones al 2030, teníamos que poner medidas, y no solamente es decir con qué medidas, sino establecer una hoja de ruta que para nosotros desde el Estado le llamamos programaciones tentativas sectoriales, que te marca un cronograma, te delimita cuáles son las barreras que necesitamos superar por cada medida. Es decir, el Estado se ha planificado, dicho, estas son las medidas, y ha desarrollado la información necesaria para poder proyectar cómo vamos a cumplir con este compromiso. Yo les invito a leer, a buscar en la página web, es un informe que tiene 900 páginas, es muy rico, se puede obtener también múltiples análisis, enriquecer y profundizar de acuerdo del tema de las medidas, ¿no? Si es energía, transporte, vivienda, procesos industriales o del tema de adaptación. Luego tenemos, en el 2019, y fue en el 31 de diciembre de 2019, se logró aprobar la Ley Marco de Cambio Climático. Esta es una política pública que fue formulada de forma participativa, de forma inclusiva. Nosotros desde el Ministerio del Ambiente y desde la Dirección General de Cambio Climático, lo que apostamos es que las políticas públicas de cambio climático sean formuladas escuchando a todos los actores. En el reglamento nos hemos sentado a escuchar a las mujeres, a los jóvenes. Hemos estado con ustedes, con los colegios profesionales, hemos estado con la academia, con el sector privado, con los pueblos indígenas, con los pueblos afroperuanos, a todos los actores, porque es la única forma de garantizar que las medidas y las políticas públicas puedan cumplirse e implementarse. Y eso también es lo que establece y garantiza el reglamento, ¿no? Que los sectores, que más adelante voy a mencionar, que son las autoridades, quiénes son los actores competentes en cambio climático, tienen que diseñar e implementar medidas de adaptación y mitigación de forma participativa. Pero el reglamento también pasó por un proceso de consulta previa, hemos dialogado con los pueblos indígenas, hemos incorporado las prioridades de los pueblos indígenas en esta política pública. Y finalmente, en el 2020, hemos logrado, a pesar de los desafíos de la crisis sanitaria, de la digitalización y, digamos, de las limitaciones que tiene y propone el teletrabajo, en 2020 hemos logrado actualizar nuestras contribuciones nacionalmente determinadas con un sentido de ambición. Hemos logrado aumentar nuestra reducción de emisiones de 30% al 40%. Entonces, a nivel nacional, con toda esta nueva institucionalidad, la pregunta es, ¿y cuál es la nueva institucionalidad a partir de la ley y del reglamento? O sea, ¿qué es lo que tenemos ahora? Y lo que tenemos es, el Ministerio del Ambiente es la autoridad nacional en materia de cambio climático.
que orienta, es la autoridad técnico-normativa, la que conduce la acción climática en el país. Pero no, el Ministerio del Ambiente, como muchos de ustedes deben conocer, es un ministerio transversal, es un ministerio de gestión, es un ministerio que busca la concertación, que orienta la acción climática. Pero necesitamos de otros actores, de autoridades competentes que realmente van a implementar estas medidas. Los ministerios, los sectores son las autoridades competentes en cambio climático, que tienen la competencia de diseñar medidas de adaptación y mitigación, de implementar sus medidas, de monitorearlas y de reportarlas al Ministerio del Ambiente, el nivel, cómo van reduciendo o adaptándose. Pero no solamente son los ministerios, también son los gobiernos regionales que tienen dentro de sus funciones diseñar sus estrategias regionales de cambio climático. Y los nuevos actores dentro de esa nueva institucionalidad son los gobiernos locales, que antes no estaban de la ley. Entonces, ahora ellos tienen que elaborar planes locales de cambio climático, claro, de acuerdo a sus competencias, de acuerdo a sus capacidades, ¿no? Justamente ahora en unos días va a salir aprobado esta guía de cómo los gobiernos locales pueden tener estos planes o pueden elaborar estos planes locales de cambio climático. Pero esto es un hito importante en la gestión, porque antes cuando íbamos al Ministerio de Energía y Minas decíamos, hay que incluir cambio climático en el plan energético, transporte, estás haciendo la línea 2 del metro, incluyen beneficios de reducción de emisiones. A mí nadie me ha dicho, en ninguna parte dice que yo tengo que hacer esto. Bueno, hemos con la ley a partir del 2018 y con el reglamento en el 2019 tenemos ahora este mandato de poder exigir a las autoridades competentes a diseñar e implementar medidas de adaptación y mitigación. Pero como el Estado no puede solo, porque también, como les habíamos dicho, y cuál es la idea principal, el cambio climático necesita de todos los actores. Entonces necesitamos una gobernanza, y la gobernanza y los espacios de participación que tenemos es la Comisión Nacional ante el Cambio Climático, que es un espacio que tiene más de 20 años de existencia, mucho más que el MINAM, donde están actores estatales y actores no estatales. Están estos grupos de interés que hemos hablado y con el cual hemos formulado el reglamento, que son mujeres, jóvenes, academias, ONG ambientalistas, sector privado, colegios profesionales, sindicato de trabajadores, pueblos indígenas, pueblos afroperuanos. Todos ellos están dentro de la Comisión Nacional de Cambio Climático, y lo que tiene la función este espacio es de hacer seguimiento a las políticas públicas de cambio climático y al cumplimiento de los compromisos que hemos asumido como Estado, a esas contribuciones nacionalmente determinadas. Y lo que la ley, con esta nueva institucionalidad, tenemos una comisión de alto nivel, porque existe un compromiso, y el compromiso lo asume el Estado ante las Naciones Unidas, y no solamente el MINAM. Entonces acá fue un espacio que se creó a nivel ministerial, que esta comisión lo preside, va a dar redundancia a la presidencia del Consejo de Ministros, y lo que tiene la función esta comisión de alto nivel es proponer estas acciones de mitigación y adaptación que van a formar parte de nuestra CNDC, porque el compromiso no es solamente del Ministerio del Ambiente, no solamente es del Ministerio de Energía y Minas, es un compromiso de Estado. Entonces tiene que ser diseñado y propuesto por un espacio de estas características, y es lo que se ha creado con la ley marco de cambio climático. Y a raíz, y fue un acuerdo de consulta previo, fue discutido ampliamente dentro del diálogo intercultural, está la plataforma climática indígena, que es un espacio ad hoc para los pueblos indígenas, donde están las 7 organizaciones nacionales representativas de los pueblos indígenas, que es un espacio que tiene el objetivo de poder ayudar a proponer a los pueblos indígenas acciones de mitigación y adaptación dentro de su territorio. Los pueblos indígenas originarios son aliados estratégicos para la conservación del bosque en pie, que nos ayuda a reducir o a capturar el carbono, y a la vez también a garantizar que los bosques sigan brindando estos servicios ecosistémicos. ¿Cuáles son las obligaciones del MINAM para liderar la acción climática? Porque nosotros y ustedes también, como parte, digamos, de la Comisión Nacional de Cambio Climático, como parte como ciudadanía, como administrados del Estado, tienen que saber que el MINAM tiene
la obligación y la competencia de diseñar la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que es un proceso que hemos iniciado en este año, que es una estrategia que tiene una visión al 2050, que es lo que te busca, y también es un llamado del Acuerdo de París, que para poder lograr estas metas y lograr el 1.5 grados de temperatura, tenemos que tener una mirada a largo plazo. Es la única forma de entender la acción climática en el mundo. O sea, tenemos que hacer una ruta hacia la transformación, transformar nuestros patrones de consumo. Pero eso no significa que digamos, si el Ministerio del Ambiente está diciendo ahora que debemos dejar de realizar actividades. No, lo que buscamos es un desarrollo sostenible, seguir creciendo, seguir realizando las actividades, pero desacoplar esas actividades de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y es más, que esas actividades sean resilientes a los efectos del cambio climático para asegurar la provisión de esos bienes y esos servicios a la población. Lo que tenemos nosotros, y por eso estamos acá, por eso yo estoy acá el día de hoy con ustedes, tenemos nuestro compromiso de brindar asistencia técnica a todos los actores estatales y no estatales. Tenemos que promover la acción concertada entre actores estatales y actores no estatales, ¿no? Porque si bien es cierto hay este mandato, pero nuestro rol es asegurarnos que existe ese acercamiento de los actores no estatales, sea los jóvenes, la academia, los privados, con los sectores para que realmente asegurar que las políticas públicas climáticas sean diseñadas de acuerdo a lo que establece la ley y el reglamento. Nuestra obligación es fortalecer las capacidades, realizar el monitoreo de adaptación y mitigación y establecer cuáles son estas prioridades en ciencia e investigación y siempre estar promoviendo, identificando nuevos mecanismos de financiamiento para garantizar la implementación de la acción climática. Suena bonito, tenemos una ley, debemos saber que dentro, digamos, del mundo, se establece que para que una política pública sea implementada normalmente se necesita entre 2 o 3 años, por lo menos. Claro, nosotros tenemos que acordarnos que el reglamento de cambio climático fue aprobado el 31 de diciembre de 2009, hemos entrado en pandemia marzo, no en cuarentena. Entonces, a pesar de los desafíos, a pesar de todas estas barreras, nosotros estamos acá comprometidos a seguir implementando la ley marco de cambio climático. Un ratito voy a tomar agua. ¿Y cuáles son las obligaciones de los sectores? Como les decía antes, los sectores decían, a mí nadie me dijo que tengo que diseñar cambio climático. Bueno, ahora tienen que diseñar medidas de adaptación y mitigación. Pero no solamente eso, tienen que incluir esas medidas, porque claro, pueden diseñar una medida bonita, pero de nada sirve si no está incluido dentro del ADN institucional. Eso significa que tienen que incluir en su PCN, en su PI, en su POI, y no solamente a nivel de planificación, sino también la ley te establece que tienen que incluir en sus programas presupuestales los sectores y en sus proyectos de inversión. Tienen que solicitar recomendaciones al Ministerio del Ambiente cuando existe alguna política que puede estar articulada a las medidas de adaptación y mitigación. Tienen que monitorear y evaluar el reporte de avance de esas medidas, promover y proteger los conocimientos y saberes ancestrales de los pueblos indígenas, garantizar los espacios de participación de actores estatales. Y esa es la apuesta desde la política pública climática, fortalecer las capacidades dentro de sus oficinas, porque no solamente, como decía, el cambio climático tiene que estar en una dirección ambiental, sino tiene que estar dentro de la planificación, tienen que estar, y acá se ha identificado y está en el reglamento y está a nivel de decreto supremo, que los sectores tienen que buscar el involucramiento de sus oficinas de planeamiento y presupuesto y considerar todos los enfoques transversales de género, interculturalidad, intergeneracional al momento de diseñar estas políticas públicas. Pero me pueden decir, María Angélica, o sea, suena bonito, pero ¿cómo brindamos sostenibilidad a esta acción climática? ¿No? ¿Cómo que realmente hacemos que los sectores, los gobiernos regionales o los gobiernos locales puedan implementar estas medidas de mitigación y adaptación que ellos han identificado? Bueno, la apuesta y la gestión integral en el Perú es que estas medidas, para poder brindar sostenibilidad, tienen que estar primero, como les había comentado, incluidas en los instrumentos de planificación sectoriales, que son plan estratégico sectorial multianual, en sus planes estratégicos institucionales, en sus planes estratégicos operativos y a nivel de gobiernos regionales y de gobiernos locales en sus planes de desarrollo locales o regionales concertados.
¿Para qué? Para luego entrar a los programas presupuestales, porque es lo mismo que decíamos antes, queríamos entrar a los programas presupuestales y el MES decía, pero no está en tu planificación. El primer eslabón para poder dar sostenibilidad a través del presupuesto y la inversión pública dentro del Estado es poder estar en los instrumentos de planificación. Y luego la sostenibilidad es incluir esta variable de cambio climático, esta medida dentro de los PPR sectoriales, que además tienen una implicancia y tienen una intervención a nivel regional y local. Y luego, ¿para qué? Para poder construir y formular proyectos de inversión que sean resilientes al cambio climático, que tengan como beneficio el cambio climático, porque no van a ser proyectos específicos de cambio climático, o sea, construir una posta media, construir un puente, construir una carretera, construir una infraestructura portuaria. Esa inversión tiene que ser resiliente a los impactos de cambio climático y en la medida de lo posible lograr la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, lograr el uso eficiente de los recursos energéticos. Entonces, todo esto, al final, ¿qué es lo que brinda? Que exista una sostenibilidad en la inversión pública. ¿Y cómo dará seguimiento a estas metas de la acción climática el Ministerio del Ambiente? Bueno, se ha creado un sistema de monitoreo de medidas de adaptación y mitigación, sigue en diseño constante. Lo que tenemos a la fecha es una herramienta de la Huella de Carbono Perú, que es una herramienta voluntaria, que la verdad yo los invito a todas que puedan ingresar a la página web. Es gratuito poder medir sus emisiones de gases de efecto invernadero de su organización, sea pública o privada, porque no podemos gestionar algo que no medimos. Entonces, el primer paso es poder conocer cómo es nuestra huella de carbono a nivel organizacional. Y el MINAM lo que te va a otorgar es un reconocimiento por ese esfuerzo, por lo menos de gestionar y de medir tu huella. Luego tiene otros niveles de reconocimiento por la verificación, la reducción y la neutralización, ¿no? Y eso nos va a permitir también obtener información respecto a cómo está el sector privado reduciendo sus gases de efecto invernadero, porque lo que hay no es una obligación para los privados de que puedan realizar reducción de emisiones, ¿no? La ley, y es lo que parte, es que los actores no estatales procuren y hagan todo el esfuerzo de poder apoyar a estas contribuciones y a estos esfuerzos nacionales. Lo que tenemos es un registro nacional de medidas de mitigación, que es el RENAMI, que lo que va a permitir es registrar las medidas de mitigación que son de las NDCs gubernamentales y también autorizar la transferencia, porque van a haber medidas que se va a permitir, digamos, autorizar y tener, ¿no? Esa es una visión que tenemos un mercado voluntario o el internacional, que es lo que está y se está negociando también en el marco multilateral por el Acuerdo de París, el artículo 6. Y lo que tenemos también ya desde el 2014, y fue también un logro que empujó bastante la COP20 en ese momento, es el Infocarbono, ¿no? Que es una plataforma que nos permite tener reportes anuales sectoriales de gases de efecto invernadero. También les invito a poder visitar la página web del Infocarbono, es riquísimo la información que hay ahí, porque están ahí todos los Excels y toda la información, y van a poder revisar los factores los datos de actividad y los factores de emisión que se utilizan para cada actividad. Eso es lo que nos va a permitir realizar el seguimiento del nivel de avance de los gases de efecto invernadero. A nivel de adaptación, se está construyendo un reporte, un sistema de monitoreo de evaluación que nos va a permitir medir exactamente cómo se va reduciendo estos riesgos climáticos sobre la población, los bienes y servicios y los ecosistemas. Y a nivel de financiamiento, lo que tenemos que hacer, porque también tenemos que reportar a nivel internacional, es el nivel de flujo de financiamiento de los recursos públicos y privados, y de la cooperación internacional y de los fondos climáticos que recibimos. O sea, tenemos que reportar todo el financiamiento recibido por parte de la cooperación y también lo que nosotros utilizamos a nivel público y lo que viene del sector privado. ¿Cómo participan los actores estatales, no estatales en el cambio climático? Información, pueden brindar información, hay información disponible en la web, en Infocarbono, la huella de carbono, tenemos una página web de la estrategia del proceso de actualización de la estrategia, fomentamos la participación de todos los actores, invitamos a que puedan sumarse a organizaciones que están dentro de la academia, de colegios profesionales, sindicatos de trabajadores, si son mujeres,
si son jóvenes, si pertenecen a una ONG ambientalista, si son pueblos afroperuanos, todos estamos llamados a participar en las políticas, en la construcción de políticas públicas climáticas en el Perú. Y aún no a obtener resultados. Hay un tema de rendición de cuentas, ¿no? Todo esto está articulado a la gestión de modernización del Estado, a tener un gobierno abierto, a tener un gobierno transparente, a democratizar la formulación de políticas públicas climáticas en el Perú, y eso es lo que apostamos desde el Ministerio del Ambiente. ¿Cuál es el rol del sector privado? Promover la acción climática, ¿no? En el Perú, y es algo que, digamos, hay una acción, hay un llamado. El presidente de la República en la última Asamblea de Naciones Unidas estableció que vamos a declarar de emergencia climática. Hay una urgencia por implementar estas acciones que ya están establecidas en la ley y en el reglamento. Si bien es cierto, son mandatos legales, pero necesitamos ya entrar a la acción, porque nuestro planeta nos está pidiendo que no podemos sobrepasar el 1.5 grados de temperatura. Y nada, y eso es todo. No sé, me quedo con ustedes si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bien, gracias, María Angélica. Sí, bueno, por mi parte, lo personal, reflexionando por la huella de carbono, en el momento en que aparecieron los parámetros, empecé a solicitar a las organizaciones donde trabajaba poder medirnos bajo estos objetos, estas variables. Y sinceramente, no te imaginas, en una organización tuvimos varios días de depresión, frustración por la calificación que íbamos a obtener. Y bueno, siempre hemos estado tratando de mejorar en todas las organizaciones donde estaba, siempre trataba de que se orienten a tener mejores calificaciones. Y es más, aunque no lo creas, bueno, yo creo que sí lo crees, si lo sabes, en muchas organizaciones la eficiencia operativa, la rentabilidad incluso mejoraba cuando tomaban acciones para mejorar estas calificaciones. Así que a veces las organizaciones no se dan cuenta qué mejoras podrían tener si empiezan a trabajar en ese sentido. Adicionalmente, hoy en día, hace poco se hicieron una evaluación, ya en época de pandemia, y los valores también estuvieron excelentes. Tenemos algunas consultas del público, que las voy leyendo, María Angélica, para que puedas absolver. Un momento, por favor. Bien, primera pregunta. ¿Cómo se está pensando medir el cumplimiento de las medidas de mitigación plasmadas en los NDCs? Tu micrófono. Disculpa, Rómulo, ¿podrías repetir por favor la pregunta? ¿Cómo no? ¿Cómo se está pensando medir el cumplimiento de las medidas de mitigación plasmadas en las NDCs? ¿Se captó? Tu micrófono, María Angélica, está desactivado. Sí, Rómulo. Bueno, como les sabía, tenemos todo este sistema de monitoreo de medidas de mitigación. Tenemos el RENAMI, que es el Registro Nacional de Medidas de Mitigación, a través del cual se va a exigir que los sectores puedan reportar el monitoreo o el reporte de la acción climática, ¿no? Cómo están en la implementación. Eso tiene que ser de forma periódica, porque nosotros como Estado tenemos que remitir este reporte a Naciones Unidas cada 2 años. Es decir, el próximo año tenemos que tener la capacidad de poder reportar nuestro nivel de avance en las medidas de mitigación y de adaptación. Bien, gracias. Te transmito la siguiente pregunta. ¿Cómo se está manejando a nivel de gobiernos locales y regionales para cumplir con las NDC comprometidas? Uy, con mucho cuidado, como diría, con mucho cuidado, con mucho trabajo. Es un trabajo a nivel territorial que nosotros lo hemos iniciado, no este año, y después del 2018 que se ha tenido con el informe de las NDCs. Hemos ido a regiones con estos dialoguemos regionales para poder
recoger la información, las necesidades y las prioridades de los gobiernos regionales, y lo que hemos hecho nosotros también es poder, y cuál es nuestra función, promover la concertación entre los sectores y los gobiernos regionales, porque si bien es cierto hay una medida que puede haber sido identificada a nivel sectorial, pero que puede ser ampliada en un territorio que el sector no lo ha considerado. Entonces nuestra función, nuestra competencia es poder promover esa articulación entre sectores y gobiernos regionales. Los gobiernos locales, como les había comentado, son nuevos actores. Igual con ellos hemos iniciado ya todo este proceso de involucramiento. Nosotros, por ejemplo, a nivel de Lima Metropolitana, hemos trabajado y le hemos brindado asistencia. Ellos ya tienen su plan local de cambio climático, donde a nivel metropolitano también estamos con otras municipalidades en ese proceso, como la municipalidad de Miraflores, ¿no? Y también a nivel regional, en Arequipa estamos ayudando con todo el tema de poder establecer algún plan local a nivel provincial. Y como autoridad técnico-normativa estamos formulando esta guía para poder ayudar a los gobiernos locales, sean provinciales o distritales, de acuerdo a sus capacidades, que puedan formular sus planes locales. Pero lo más importante, Rómulo, y creo que también queda claro para la audiencia, es no buscamos crear más instrumentos. Ya lo hemos explicado. Lo que queremos es que cambio climático sea incluido en los instrumentos de planificación. Lo que buscamos es que cambio climático, los objetivos prioritarios para nivel regional y local sean incluidos en sus planes de desarrollo regional concertado, en su plan de desarrollo local concertado, porque es la única vía para poder garantizar la sostenibilidad de la acción climática, para poder asegurar recursos públicos que luego puedan verse traducidos en proyectos de inversión. Entonces es un trabajo que arduo. Nosotros en un momento tenemos, digamos, hay una articulación a nivel regional. Tenemos puntos focales regionales, o sea, la norma te establece tener puntos focales regionales cuya función es poder que ellos puedan coordinar a nivel digamos, de las gerencias regionales, porque obviamente siempre son las gerencias regionales de recursos naturales o medio ambiente, pero nuevamente no necesitamos solamente de la gerencia ambiental, necesitamos de la gerencia de desarrollo económico, necesitamos que todas las direcciones regionales productivas, agrarias, de energía estén involucradas a nivel territorial, ¿no? Entonces el trabajo es de todos para poder lograr la implementación de la acción climática, ¿no? Que al final es asegurar nuestra inversión, asegurar nuestra calidad de vida, porque lo que vamos a tener es, si seguimos expuestos a estos eventos climáticos extremos, lo que vamos a ver es reducido el progreso que hemos podido alcanzar hasta la fecha. Gracias. Un participante lanza una siguiente pregunta que posiblemente va a ayudarnos a que nos complementes lo que acabas de mencionar. Dice, dado el carácter diverso de nuestro país, desde el punto de vista cultural y lingüístico, ¿no sería recomendable traducir todas las normas ambientales a idioma de los pueblos originarios? Gracias, Rómulo. Efectivamente, ¿no? Nosotros apostamos por la inclusión de los enfoques intercultural dentro de las políticas climáticas. Como yo he comentado, el reglamento pasó por un proceso de consulta previa. Hemos estado con los pueblos indígenas, donde hemos sentado a dialogar con ellos. La ley y el reglamento están traducidos en los 5 idiomas nativos, lenguas. De acuerdo. Bien, gracias. Siguiente pregunta. No te salvas, María, todavía tenemos más. En nuestro país hay un avance en tema de normativa en cuanto a cambio climático, pero no se logra ver avances en sus acciones. ¿Cuál es la principal limitante para que los gobiernos locales y regionales aún no puedan operar esta política? Es verdad, es el reto. Es el reto poder ejecutar las acciones climáticas. Como bien dice, nosotros tenemos a la fecha ya implementado esta institucionalidad, esta arquitectura que nos va a permitir y nos da fortaleza para poder
seguir fomentando la apropiación y la sostenibilidad de esas acciones en los gobiernos regionales, en los sectores, ¿no? Lo que necesitamos ahora es la voluntad. Si bien es cierto, antes, como les comentaba, nosotros íbamos a los sectores, decíamos, queremos incluir cambio climático, queremos hacer una medida de mitigación o adaptación, no establece la ley no me obliga. Bueno, ahora ya nos obliga a todos. Entonces nos acercamos a ello, pero el tema es un tema de voluntad política, de recursos, capacidades humanas. Como digo, nosotros hemos estado, la dinámica propia, ¿no?, de la volatilidad que nosotros tenemos dentro de la gestión pública. Entonces, como yo vuelvo a decir, cuando haces unos estudios, siempre te dice que una política pública se demora en implementarse entre 2 años, pero nosotros, entre que hemos asumido estos compromisos con la ley y el reglamento, estamos implementando la ley en todo este escenario, ¿no?, de crisis sanitaria, de crisis económica, pero estamos aquí, realmente la voluntad existe por parte del Ministerio del Ambiente de implementar estas medidas, y nosotros como Ministerio del Ambiente no somos implementadores, ¿no? Nosotros somos un ministerio transversal, un ministerio que busca que los demás sectores sean los que implementan, y nuestro compromiso sigue intacto en ese sentido de promover y aumentar la acción climática y la implementación a nivel territorial, ¿no? Entonces, o sea, ustedes, y también para eso se necesita también de la sociedad civil, se necesita de actores como ustedes, porque no solamente es, digamos, contar con leyes, necesitamos también que los actores no estatales exijan dentro de su localidad, exijan dentro de sus gobiernos regionales la aplicación de esta normativa, ¿no? Porque es lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, si todos jugamos y si todos realmente apostamos y movemos el coche hacia una misma dirección, yo creo que la ejecución y la implementación lo podemos lograr en corto tiempo. Bien, gracias. Una última pregunta que persiste en la preocupación por nuestros pueblos originarios. Dice, ¿cómo se están incluyendo a las comunidades campesinas y pueblos indígenas como parte de los actores para hacer frente al cambio climático? Gracias, Rómulo. Una muy buena pregunta. Nosotros tenemos de la plataforma, les he comentado, tenemos la plataforma de pueblos indígenas, que es la institucionalidad que nos está permitiendo a nosotros involucrar a los pueblos indígenas. Nosotros tenemos ahorita actual 154 medidas de mitigación y adaptación que se ha identificado a nivel sectorial y nacional. Y lo que estamos haciendo, se está trabajando con la plataforma de pueblos indígenas, es que las organizaciones puedan, que los pueblos indígenas y las comunidades campesinas puedan reconocer dentro de estas medidas cómo ellos y cómo están involucrados, ¿no? Cómo ellos pueden ampliar esa misión y cómo ellos también pueden ayudar a través, obviamente hay las acciones red que están totalmente ellos relacionados a la implementación y la conservación de los bosques y manejo sostenible de su territorio, pero adicionalmente a eso, los pueblos indígenas están identificando también otras acciones de mitigación y adaptación que pueden apoyar, y que eso nos va a ayudar mucho a ampliar la misión y seguir involucrándonos. Nosotros, cuando tuvimos la consulta previa de los pueblos indígenas y el diálogo intercultural con ellos, hemos incluido sus prioridades y necesidades dentro del reglamento. Los invito también a leer el reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático. Tiene un enfoque cultural en cada etapa, en el diseño, implementación, reporte y monitoreo. Entonces, porque para nosotros son aliados estratégicos en la conservación y en la acción climática, ¿no? En la conservación de bosques y en la implementación de la acción climática. Trabajamos muy de cerca con los pueblos indígenas a través de la plataforma climática indígena. Bien, bueno, nuevamente gracias a María Angélica por acompañarnos el día de hoy. Importantísimo cómo Silke y María Angélica en tan poco tiempo nos ha compartido información tan importante respecto al cambio climático. En estos momentos vamos a compartir el enlace al examen. Me comentan que pueden encontrarlo tanto en esta sesión Zoom como en la sesión de Facebook, me parece, la que se está compartiendo a través de Facebook, perdón. No, recuerden que tienen 15 minutos para el desarrollo de este examen. Por ahí algunos estaban consultando, algunos asistentes estaban consultando si
la prueba de ingreso, el examen previo a las sesiones, iba a contar como parte de la evaluación. No, solamente es para observar y medir el perfil de conocimiento que tienen nuestros asistentes. No entra dentro de la evaluación. Así que, por favor, accedan al enlace del examen. Les deseamos éxitos y esperemos el momento que culminen para el cierre formal de esta sesión. Perú por la generación del cambio. Perú suyunchis, allin kausayman purinampaj. Perú suyusaj askha kaphañasatakiwa ch'amanchasisquiaj. Onkovi Perú ampashinitakocha asaykan charika metza. Perú puhut yapahina titusatakawe. Perú nintzikuklaya kanampaj. Perú suyunchik llamkan allin tikraypaj. Perú ratutay nuajakun itikupi. Perú renawa inapura kinamea nawa ima en inca. Siempre con el pueblo. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.